Vamos a hablar sobre Parashat Vayigash, un Rashi en la Parashat de esta semana y también relacionado con el tiempo. Esta semana es la fiesta de Hei Teves, 5 de Tevet, es el día Notzach, el día de la victoria de los libros, que es un día muy especial, muy importante, que tiene que ver con la difusión de los manantiales de Hasidut y de Torah en nuestra última generación, como el Rebbe habló en relación a ese día. Vamos a hablar primero la parashá y después lo vamos a conectar con el tiempo. La parashá de esta semana, Vayigash, es la parashá que la Torah nos cuenta cómo Yosef, después de todo el sufrimiento de 22 años, llega el momento donde Yosef se revela y dice: yo soy Yosef, que ustedes me vendieron. Le dice a sus hermanos la verdad y la familia se vuelve a reunir. Por un lado, una alegría tremenda. Jacob Avinu vuelve a vivir, como dice el Pasuk. Batji Ruach Jacob Aviem, Jacob Avinu vuelve a la vida después de tantos años de duelo, de incertidumbre, de pensar que su hijo le pasó lo peor de todo. De repente el hijo vive, y no solo que vive, es un virrey en Egipto y todo el éxito que tiene, y también está con toda la fortaleza en su espiritualidad, está fiel con Dios y con su fe. Jacob vino, la verdad, llega a recibir toda la vida de vuelta. Y ahí la Torah nos cuenta que Jacob, a pedido a Yosef, junta a su familia, los 70 almas de la familia de Jacob, junto con Jacob, sus esposas y todos los hijos y nietos, y van marchando a bajar a Egipto. Y ahí tenemos un pasuk, sobre eso vamos a hablar hoy, que el pasuk dice que Jacob vino cuando llega a Beersheba, y ahí en la noche hay un sueño. En el sueño a Kadosh Baruj Hu se le presenta y le dice: no tengas miedo, al tirá, no temes a bajar a Egipto, porque yo te voy a hacer ahí un gran pueblo. Legoy Gadol, así menos te voy a hacer ahí que crezcas un gran pueblo, y yo voy a bajar con vos, yo voy a subir con vos. Y Hashem le da muchas palabras de fortaleza, de confort, de firmeza, de no asustarse del descenso a Mitzrayim. Cuando estudiamos el pasuk en Pshat, se entiende todo. Se entiende que Jacob vino, tiene miedo. ¿Y cómo que no va a tener miedo? Como dice el pasuk, no tengas miedo a bajar a Egipto. Jacob vino, no quiere bajar a Egipto. Es bajar a un lugar terrible para un Yehudí, un lugar de impureza, un lugar de todo lo que representa Egipto, en material y en espiritual, que es tener que salir de Israel y ir a otro lugar totalmente ajeno y opuesto. No falta motivos por qué Jacob tiene temor, y a Kadosh Baruj Hu, obvio, le está dando confort y palabras de aliento, de decirle: quédate tranquilo, voy con vos. Entonces Rashi, pero hace acá una revolución que nos deja un poco, ¿cómo se dice? Nos deja un poco en el aire, como que no nos ayuda a entender la historia. ¿Qué pasa? Rashi, cuando dice sobre las palabras a eso de no temes bajar a Egipto, dice Rashi que Jacob vino por cuanto que él estaba con mala sangre. Entonces sentía pena, sentía mala sangre, meitzar en la Shon de Rashi, de que tenía que salir de la tierra de Israel. Entonces Hashem le dijo todo lo que le dijo. ¿Cuál es el problema que tenemos con Rashi? Primero, Rashi no tenía que explicar nada, porque el pasuk no tiene ninguna dificultad en Pshat, que necesitamos que Rashi agregue algo. ¿Qué necesidad tiene Rashi explicar? Se entiende que Jacob tiene miedo y Hashem le está tranquilizando. Pero Rashi no solamente que no nos ayuda a entender el Pshat, Rashi agrega algo que no coincide con lo que está escrito en el pasuk.
En el pasuk está escrito que Hashem le dice a Jacob, no tengas miedo a bajar a Egipto. Rashi dice dos cosas distintas que el pasuk. Número uno, Rashi dice que él tenía mala sangre. En vez de decir temor, que es el lashon del pasuk, yirá, temor, miedo, Rashi dice meitzar, mala sangre, pena, utilizando otra palabra que no está en el pasuk. Y lo más difícil todavía, Rashi dice que la pena de Jacob fue que tuvo que dejar Israel, salir de Israel. En el pasuk no dice eso. El pasuk dice claramente que el temor de Jacob fue bajar a Egipto. ¿De dónde sacó Rashi que el temor fue salir de Israel? Y después también tenemos que entender entonces la respuesta de Dios según Rashi. ¿Qué le contesta a Dios? No tengas miedo a bajar a Egipto porque yo te voy a convertir en un pueblo grande allí en Egipto. ¿Dónde está la respuesta al temor de Jacob? Jacob, según Rashi, su tema fue, no quiso salir de Israel. Le dolió salir de Israel. ¿Qué le contesta a Dios? ¿Dónde está la respuesta? Entonces acá el Rashi aparentemente no solamente que no nos ayuda a entender, que en verdad, como dijimos, no necesitamos ningún entender, se entiende por sí mismo los versículos, no necesitamos ningún perush. Pero Rashi no solamente que agrega un perush que saca de las palabras del pasuk lo que no está escrito, dice otra cosa, nada que ver. Pasuk dice que el temor de Jacob fue bajar a Egipto, y el Rashi dice que Jacob tenía ni temor, tenía mala sangre, pena salir de Israel. Hay un Medrash de donde Rashi aparentemente sacó sus palabras, pero el Medrash dice las dos cosas. El Medrash se llama Pirkei de Rabbi Eliezer, el Medrash de Rabbi Eliezer ben Urkenus. Allí el Medrash dice que Jacob Avinu decía, cuando estaba a punto de salir de Israel, decía, ¿cómo voy a dejar un lugar tan sagrado donde mis padres vivían ahí, que es la tierra prometida, y donde la Shekhinah se encuentra, y ir a un lugar lleno de impureza, de gente, malvados, impuros, y lleno de tumá? Entonces, Rashi aparentemente sacó su perush de ese Medrash, pero una gran diferencia. El Medrash dice por lo menos las dos cosas. Jacob le dolió dejar la tierra sagrada de Israel, y le dolió tener que ir a una tierra profanada, impura, que eso es lo que dice el pasuk también. Pero Rashi, la segunda parte, no dice nada. Rashi no dice ninguna palabra sobre la bajeza de Egipto. Rashi solamente dice que Jacob tuvo pena de dejar la tierra de Israel. Entonces esto es nuestro problema que tenemos con Rashi. Si miramos en Perushim de Pshat, es interesante también citar acá el Hiskuni, uno de los Mefarshim, de los Rishonim, del Pshat de la Torah. Hay un Perush lindo también del Hiskuni. Hiskuni es un perush de uno de los primeros Gdolei Israel comentarios que hay sobre el Humash, y él tiene perushim muy lindos, muy cerca de lo más pshat podemos decir, y él dice, muy lindo, él dice que el miedo de Jacob que tuvo, un miedo concreto que Jacob tuvo, fue porque Jacob sabía que su descenso a Egipto es el comienzo de la esclavitud. Jacob sabía lo que pasó con su abuelo Abraham Avinu, que Hashem en el pacto que Hashem hizo en el Brit Bein Abetarim, el famoso pacto que Hashem hizo entre los trozos, donde ahí Hashem le dijo que va a llegar un momento que los Yehudim y los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob van a ser esclavizados en una tierra ajena, en una tierra extraña, y van a sufrir ahí, y después van a salir libres. Jacob entendió que ahora va a empezar a cumplir esa visión, se está por cumplir. Entonces, obvio que Jacob tenía miedo, temor de que está por empezar esa esclavitud, esa dificultad, esa esclavitud feo que el pueblo va a tener que vivir muchos años.
como decía ahí 400 años, como Hashem le dijo a Abraham. Entonces, obvio que es un motivo para tener miedo. Y Hashem le consoló y le dijo, es verdad que por otro lado, Dafka ahí van a crecer, va a haber un pueblo grande, ellos van a mantenerse firmes y el pueblo Dafka en ese sufrimiento van a crecer más. Eso suena muy bien en el Pshat. Lindo Perush que pega muy bien con el diálogo que había entre Jacob y Hashem en este momento. Pero Rashi nada de eso. Rashi no habla de ningún temor de Egipto. Lo único que Rashi dice es, como dijimos, que Jacob sintió una pena, un tzar de dejar Israel, algo que en el pasuk no está escrito. Eso es lo que nosotros queremos entender hoy. Viene el Rebbe y dice, una revolución, como siempre el Rebbe nos da vuelta a las cosas, y dice, Rashi es increíble. Rashi nos está diciendo algo que es obligatorio en entender lo que está pasando acá. Si nosotros estudiamos los psukim literal, como si fuera que Jacob tenía un temor de bajar a Egipto, no se entiende. Número uno, ¿cuál es el temor que Jacob tuvo? De repente le nació un temor nuevo. Jacob vino, no es la primera vez que salió, no es la primera vez que se encontró en un lugar ajeno. Jacob vino ya estaba 20 años en la casa de Labán. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente le agarró miedo. Número dos, más difícil todavía, ¿cómo puede ser que recién ahora Jacob tiene un miedo? Si Jacob vino ya empezó el viaje. Miramos en los psukim, ese sueño no fue cuando Jacob estaba por empezar el viaje. Mirá los psukim, Jacob vino recibe el mensaje que su hijo vive. Después recibe el mensaje que el hijo le pide bajar a Egipto. Y Jacob vino no solamente que no expresa ningún miedo, al contrario, Jacob vino se pone contento. En los psukim, nuestra parashá, dice que Jacob cuando escuchó eso, dijo, Rab, mi hijo vive, voy a bajar, lo quiero ver, lo quiero encontrar, no tiene ningún miedo, ningún temor. Y se entiende por qué no, como dijimos, Jacob vino conoce los lugares, sabe dónde es, sabe que es vivir afuera de Israel, no es la primera vez que Jacob sale de Israel. Jacob no tiene miedo. ¿Cuál es el miedo que puede pasar? Vivir en un lugar, como dijimos, como dice el Medrash, donde hay impureza. Jacob vino no tenía miedo de eso, ¿se entiende por qué no? Según Rashi. Porque Yosef le dijo claramente que él y su familia no van a vivir en Egipto, van a vivir en Goshen. Le dijo claramente, yo voy a designar una tierra especial, lejos de la ciudad, lejos del país, cerca a los campos, donde pueden seguir su trabajo sagrado, estando ahí con el rebaño, y en un lugar de verde, de pasto, lejos de todo el juja, el balagán del país de Egipto. Ustedes van a estar en Eretz Goshen, y así fue. Am Israel, Yosef le designó Eretz Goshen, y los Yudim vivían en Goshen todos los años. Los 210 años que Israel y el pueblo estaba hasta el final, ellos nunca estaban realmente asimilados. Entonces Jacob no tiene miedo, en ningún momento hay un miedo. ¿Qué pasa? Jacob empieza el viaje, y el viaje empieza todo normal. Llega a Beersheba, y ahí de repente hay un sueño. Cuando Jacob está en el Beersheba, ahí de repente hay un sueño, y en el sueño a Kadosh Baruj Hu se le revela y le dice, no tengas miedo de bajar a Egipto. ¿Qué pasó acá de repente? ¿De qué miedo? ¿De qué hablamos? Entonces, acá viene Rashi y dice una revolución. En verdad, Jacob vino un miedo de Egipto no tuvo, como explicamos recién. Jacob vino estaba seguro que no va a haber asimilación. Lo que Jacob vino sentía es una pena. Y esa pena se despertó en Beersheba. Jacob está viajando. Jacob vino, dice, voy, está contento y alegre y sabe que va a tener un lugar tranquilo donde va a poder vivir, su hijo lo va a cuidar y tenía todo claro. Pero cuando está en Beersheba y es el lugar donde está en el punto de dejar, según se entiende los Medrashim, el lugar donde llegó fue como el borden.
está por dejar Israel y entrando en Mitzrayim. Ahí a Jacob le agarró una especie de pena, como Rashi dice, no un temor, no un miedo. Jacob tuvo una sensación de pena, de malestar, de mala sangre, dejar un lugar tan especial. Al fin y al cabo, esta es la tierra prometida. Esta es la tierra donde vivían mis patriarcas. Esta es la tierra que Hashem prometió a Abraham cuando le dijo Lech Lecha, le dijo claramente, Lech Lecha, salí de Harán, anda a la tierra de Canaán, de Israel, donde ahí te voy a cumplir con todas las promesas, entre ellos también que vas a tener hijos y construir tu pueblo. Y entonces Jacob vino. Tenía ahora en ese momento esa pena que él tuvo, de tener que dejar ese lugar con todas esas virtudes y ir a ¿dónde? A Egipto. Entonces dejar ese lugar, eso fue lo más importante para Jacob, un lugar donde él vio en eso todas las promesas y todas las bendiciones. Hay que tomar en cuenta que Jacob vino, eso es que le dio pena. Obvio, si tengo que elegir si quedarme en Israel o salir a Egipto, obvio que me gustaría quedarme en Israel. ¿Por qué tener que ir? Te necesito Egipto, no necesito Goshen, gracias, todo eso. Prefiero quedarme en Israel. Y eso no fue un miedo, como dijimos. Fue nada más una expresión de pena, de sufrimiento, de una sensación de, ¿por qué dejar un lugar así? Que entonces le contesta a Kadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj Hu le dice, no tengas miedo a bajar a Egipto. ¿Qué quiere decir no tengas miedo? No es la respuesta a lo... Hashem le dice que sepas, Egipto es un lugar que ahí sí hay motivos para tener miedo. A pesar que ustedes van a vivir en Goshen y van a estar apartados, pero al fin y al cabo Egipto es un lugar bajo y van a estar rodeados con gente baja, y eso sí es un motivo para generar temor y miedo, qué lugar nos estamos metiendo. Pero yo te estoy diciendo que gracias, escuchen bien cómo lo explicamos el Rashi, gracias a eso que vos estás con esa pena, gracias a eso que vos sentís esa mala sangre, que no te gusta ese viaje, no te gusta ese paseíto de ir a Egipto, que vos preferís quedarte en Israel, nada más vas ahí porque yo te ordené, porque llegó el momento que se tiene que cumplir ese tema del Galut para Am Israel. Yo te prometo que no solamente tu pueblo no se van a asimilar en la tierra de Egipto, al contrario, ahí es donde se va a cumplir que realmente el pueblo va a crecer. Porque Davka, desde el sufrimiento, va a venir el gran crecimiento del pueblo, como vemos más adelante en los Parshiyot, Davka a través del Galut y Davka a través del sufrimiento, el Yehudí crece más, con más fuerza, con más fortaleza, con más multiplitud. Todas las bendiciones que Hashem le dio a Abraham se van a cumplir Davka estando en Mitzrayim. Entonces, según eso, ¿cómo tenemos que leer el Rashi? Acá, ¿cuál fue el diálogo? ¿Cuál fue la ida y vuelta entre Jacob y Akadosh Baruj Hu? Jacob vino, está viajando con toda la tranquilidad y felicidad, pero cuando llega en el borde de Beersheba, se le agarra, no un miedo, se le agarra un meitzar, una mala sangre. ¿Por qué dejar un lugar tan especial? Se tiene que dejar a Israel, especialmente que Jacob vino sabe que él no va a volver ahora, que es un viaje largo. Los viajes antes, que eran viajes a filo 20 años, pero sabía que va a volver y se va a encontrar de vuelta con su papá. Tenía la bendición de Hashem, pero este viaje es un viaje para instalarse a Egipto cientos de años. Entonces Jacob vino, siente ese mitzar, ese mala sangre de dejar este lugar donde están todos los brajot. Le contesta a Kadosh Baruj Hu, gracias a eso que vos tenés mitzar, que vos no estás cómodo en Egipto, eso es muy importante. Si vos hubieses estado demasiado cómodo a bajar a Egipto, ahí estamos en problemas. Que estás conforme y contento que vas a Egipto, Haz Shalom, un Yehudí no tiene que estar contento de ir a Egipto.
Un Yehudí tiene que querer estar en Israel, estar en la tierra prometida. Y eso, Davka, estando con ese anhelo, que tenés ganas de quedarte y no tenés ganas de salir, gracias a eso yo te prometo que no tenés lo que temer, que Haz Shalom puede llegar a ser en el futuro lejano, que van a vivir en Egipto y se van a asimilar, o algo mal va a pasar, o cómo se va a cumplir las promesas que yo prometí a Abraham cuando él se fue hacia Israel. Y ahora, saliendo de Israel, ¿qué va a pasar con esas bendiciones? Te prometo que van a crecer, un pueblo grande, se van a mantener firmes, no se van a asimilar. Y eso es la continuación de los versículos según la explicación de Rashi. Que según eso, viene el Rebbe y dice, wow, qué importante, qué mensaje potente tiene esos psukim para nosotros hoy en día también. Estamos en el Galut. Am Israel, estamos en el Galut. El Galut extenso y largo. El primer Galut era Mitzrayim, ahora estamos en el último Galut mucho más largo. Casi 2000 años estamos en un Galut largo, extenso, amargo, duro y difícil. Un Yehudí miedo no debe tener. El Yehudí no tiene miedo. ¿Por qué? Porque nunca fuimos al Galut. Como dijo el Rebbe Rayatz, la famosa sijá de 3 de Tammuz, que el Rebbe anterior dijo cuando estaba arriba del tren yendo al exilio, famosa historia, donde el Rebbe Rayatz repitió palabras de su papá, del Rebbe Rashab, en momentos difíciles en Rusia, cuando estaban perseguidos por el gobierno. Y el Rebbe Rashab ahí dijo, enfrente del gobierno, en una gran reunión que hubo gente del gobierno, dijo el Rebbe Rashab, no con nuestros deseos nosotros fuimos al Galut, y no con nuestros deseos nosotros vamos a volver al Galut. Akadosh Baruj Hu fue el que nos mandó y Él nos va a liberar del Galut. Pero una cosa tenemos que tener claro, y eso también avisar a todos los pueblos del mundo, que sepan que nuestro alma nunca se fue al Galut. El alma del Yehudí está siempre libre, es parte de Dios, nunca está esclavizado, nunca está el Galut. El cuerpo puede estar en el Galut, pero no el alma. En toda relación de la emuná, la fe, Torah y Mitzvot, el Yehudí siempre está libre en la conexión con Hashem. Y eso también es acá lo que estamos diciendo. El Yehudí no tiene miedo, el Yehudí sí tiene que tener pena. Un Yehudí sí tiene que sentir mala sangre. La mala sangre es, ¿qué hago acá? No es mi lugar. El Yehudí no tiene que sentir en ningún momento cómodo en el Galut. Cómodo, estoy bien, ¿qué importa? Baruch Hashem, soy un Yehudí, podemos cumplir. Estamos en Argentina, estamos en Australia, estamos en otros países, pero está todo bien. Convivimos, vivimos cómodo. El Yehudí no puede estar cómodo en el Galut. Jacob vino, está a punto de bajar a Egipto y sabe que está todo bien, pero siente meitzar. Siente mala sangre, siente una especie de dolor. ¿Qué hago yo en un lugar afuera de Israel? Nuestro lugar es en la tierra sagrada, nuestro lugar es el lugar donde Hashem está con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Yo quiero quedarme en Israel, no quiero salir. Cuando un Yehudí vive con esa sensación, ahí es donde puede bajar a Egipto. Ahí es donde puede estar en el Galut, y no solamente que el Galut no te va a observar, ¿cómo se dice? No te va a tragar, no te va a tirar abajo, o Haz Shalom asimilar, sino al contrario, vos vas a revertir y transformar la oscuridad en luz. El Yehudí tiene que estar siempre con esos dos sensaciones. Saber que el Galut no es un motivo para preocuparnos, al contrario, el Galut es un motivo para crecer. Sham, en el Galut es el lugar de más crecimiento. Am Israel, en la oscuridad máxima, salen cada vez más fortalecidas. Pero para tener esa claridad, se necesita también tener esa claridad del otro lado. Este no es mi lugar, yo no pertenezco. Porque cuando uno empieza a sentirse demasiado cómodo, ahí es donde empieza, Haz Shalom, la asimilación. Qué potente es ese mensaje. Como el Rebbe hablaba siempre también sobre América. Y eso tiene que ver con la fiesta de 5 de Tevet.
que cuando Rebbe Rayatz llegó a Estados Unidos, y su primera frase fue: América no es diferente. Muchos Yehudim llegaron a Estados Unidos antes del Rebbe Rayatz, antes del Rebbe, y se asimilaron, porque viajaron a América para escaparse de Rusia y poder vivir en zona de confort. Queremos tranquilidad, y querer tranquilidad es acomodarnos en el Galut, buscar en el Galut el lugar más tranquilo del Galut. Estamos bien, no necesitamos más. Y cuando uno se tranquiliza en el Galut y está demasiado cómodo, ahí es donde empieza a asimilar. Y ahí el Goy te hace recordar que vos no perteneces acá. Chas v'shalom. Necesita el Yehudí siempre sentir ese tema: yo soy diferente, no es mi lugar es la tierra de Israel, en el Bet HaMikdash, en la Geulah. Ahí no solo que el Yehudí no se asimila, al contrario, puede revertir y hacer de este lugar del Galut el lugar más grande, donde ahí el pueblo de Israel crece en su máximo. Y eso tiene que ver con la parashá también esta semana, que eso es la famosa sijá del Rebbe, que explica por qué Yosef a sus dos hijos los llamó Menashe y Efraim. El primer hijo lo llamó Menashe y el segundo hijo lo llamó Efraim, por el mismo motivo. Menashe, ¿qué quiere decir? El Galut me hace olvidar, no es mi lugar, me quiero escapar de acá. Efraim es Dafka, en el Galut es el lugar donde crezco, el crecimiento máximo. Ifrani, multiplicar, crecer. Para llegar al Efraim necesitamos primero Menashe. Un Yehudí tiene que saber: el Galut no es mi lugar. Jacob vino, se siente esa pena cuando tiene que bajar. Se le despertó en Beersheba en el momento que está a punto de cruzar cruzar esa frontera. Y dice: no, ¿qué hago? No es mi lugar. Pero voy porque Hashem me mandó. Al tirar, no tengas miedo, al contrario, acá vas a crecer, un pueblo enorme, un pueblo grande. Esto es también el gran día de Didan Notzach, Hei de Tevet, que Rebbe habló de eso en el Fabringen. Yo me acuerdo, tuve el mérito de estar en ese martes 1987, cuando el Rebbe, en el gran día que llegó la noticia que la victoria del Rebbe, la victoria de Chabad, la victoria de los libros, y el Rebbe bajó para Minjá con tanta alegría inmensa de todos los Hasidim, y estando ahí el Rebbe habló la famosa sijá y explicó que la historia de Yosef es nuestra historia. Cosa que por afuera uno decía: ¿qué hace un Yehudí en Estados Unidos? ¿Qué hace Am Israel acá? Y vino el Rebbe Rayatz, y ellos revelaron que en la oscuridad máxima es donde está la luz máxima. Toda la difusión de Hasidut y los manantiales que empezó Dafka en el lugar más oscuro del mundo, que parecía un lugar tipo nada que ver, la libertad de América, y ahí es donde creció el Yadut en su máximo. Eso es el Batjiruach Yaakov Aviem, que el Rebbe habló explicando la definición del día del 5 de Tevet, la victoria de la luz en contra de la oscuridad, donde Dafka desde la oscuridad es donde llegamos a la luz máxima. Lo que pasó hace una semana en Australia es justamente lo que estamos hablando recién. Es terrible, no hay palabras. Sydney, Australia, un lugar donde muchos Yehudim fueron a vivir para vivir tranquilo. Un país aparentemente lejos de todo, mucha tranquilidad, una zona de riqueza, una vida material muy tranquila, etc. Y lamentablemente pasó lo que pasó. ¿Quién nos dice cuando ocurre una cosa así? Dos cosas. Número uno, nuestro lugar no es en el Galut. El Yehudí no se siente cómodo en el Galut. El Yehudí sabe que el Galut no es nuestro lugar, no nos pertenece. Y de ahí viene el grito: Adomosai, basta, queremos ya salir de este lugar. Nuestro lugar es estar en la tierra de Israel, con la protección de Hashem, con tranquilidad. En Israel también, hoy por hoy, se necesita esa verajá. Igual que entonces no hace falta decir, es obvio, porque estamos en el Galut en Israel también.
Pero la idea es justamente los dos sentimientos que hablamos. Por un lado, el grito, basta, queremos ya una Geulá completa. Por otro lado, justamente la respuesta, como vimos en estos días, la respuesta fuerte y máximo de todas las partes de Am Israel, en todas las partes del mundo, que no solamente que nuestros enemigos, con su maldad, no nos va a callar, a asustar, a bajar, sino al contrario, cuántos Mifsoim, cuántos Yehudim, cuánta luz aumentó este año en todas partes del mundo. Justamente esa es la respuesta. Desde la oscuridad máxima salimos más fortalecidos que el Goy Gadol Asim Hasham, un pueblo grande, enorme, fuerte en cantidad y en calidad. Y que Akadosh Baruj Hu nos ayuda a que realmente salgamos de nuestro galut, que lo que dice nuestra parashá, que se cumpla de la manera más real, más claro, más abierto, que veamos cómo Akadosh Baruj Hu, Anoji, El Hagam Alo, Akadosh dice 2 veces, elevar, te voy a elevar, como dice el Medrash, estoy explicado en Hasidut, 2 veces, uno por la Geulá de Mitzrayim y la otra por la última Geulá que estamos esperando que se cumple ahora en estos días, la Geulá Shlema como Mashiach Tzidkeinu, ya mismo, amén, ken yehi ratzon. No se olviden que hay que comprar libros en estos días. Eso es el Didan Notzach que el Rebbe habló, el Didan de los libros, a conseguir libros a tu Sifriyá, enriquecer tu casa con más libros de Torah y de Yahadut y de Hasidut.